Universidad Unidad Internacional. La doctrina enseñada por el Mesías fue literal y no se ajustaba a ninguna de las escuelas de exégesis de su momento. Un motivo más para ser rechazado por los de su oficio en esa época, los rabinos. No lo aceptaron. ¿Por qué? No estaba vinculado, no se identificaba con una yeshiva o escuela de estudio de la Torá. En Juan 7, del 15 al 19, los rabinos de su época se asombraban de su sabiduría al trazar la palabra y les daba la clave para que supieran si era de Dios o no. El Mesías les decía: si alguno en verdad está dispuesto para hacer la voluntad del Padre, conocerá si mis dichos son o no revelación de Elohim. Ellos, los rabinos, no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Elohim. No cumplían con la Torá poniéndola por obra, por tanto no entendían la doctrina del Mesías. Estaban ocupados en interpretarla de acuerdo a la tradición rabínica, y tal asunto les costó desconocer que el Mesías venía para redimirlos de todos sus pecados, según está escrito en el Salmo 138. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Llegó para redimirlos y no le conocieron. ¿Por qué? Conocían de la palabra y decían: Moisés dijo, replicándole al Mesías. Pero la interpretación que ellos daban era conforme a la tradición de los ancianos, conforme a lo que ellos se habían enseñado. Lo que hoy sucede en el cristianismo acerca de la interpretación de la palabra según enseñaron los padres de la iglesia. Y en muchos seminarios, institutos, universidades hay una materia muy respetada, patrología, y que se estudia qué fue lo que ellos enseñaron y cómo aplicaron a Platón y Aristóteles y su ética a la palabra del Señor, pero no la confrontan como se debe hacer en este tiempo, confrontar la filosofía. Cumplamos esa palabra de 1 Corintios 1, del 18 al 21, cuando se nos dice que el mismo Dios destruirá la filosofía que se introdujo en la iglesia. Otro lema de Tomás de Aquino: la verdad de la razón no está en contradicción con la fe cristiana. La razón es la plataforma por la cual se llega a ese mundo de las ideas, donde permanecen las verdades del conocimiento de la vida del mundo natural. Es lo supuestamente perfecto para Platón y la filosofía en general. Esto es compatible con la palabra del Señor, que a través del mundo de las ideas se lleguen a las verdades del conocimiento y de la vida. ¿Cuáles verdades? Si hablamos de verdades, en el humanismo y en la filosofía todas son relativas. No existe la verdad absoluta. Y entendemos por esta palabra que la verdad absoluta es el Mesías. Dijo Él: yo soy el camino y la verdad, o sea, la única verdad, y la vida, la única vida. Él es la verdad absoluta, algo que la filosofía no acepta. No acepta, ¿por qué? Por su origen. No aceptan entonces este principio del universo, la verdad absoluta, el Mesías mismo. La fe es el campo del conocimiento del Padre Eterno y solamente se llega a Él, es decir, a ese conocimiento, mediante el Espíritu. La fe tiene una característica: es viva porque procede de Dios. La certeza y la convicción de la fe en el ser no se percibe o viene del mundo sensible o del mundo de las ideas, y tampoco se puede asociar con ellas. Son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Es decir, el conocimiento de Dios no viene a través de la razón, como les dije a ustedes hace un rato. No viene a través del conocimiento de las ideas. No, viene a un corazón regenerado que ha aceptado al Mesías como su Señor y Salvador y que se ha arrepentido de sus pecados. Y entonces el pensamiento le es renovado y le es restaurado. Eso es completamente diferente.
La certeza y la convicción de la fe. La certeza y la convicción de la fe quedan ancladas en el alma de la persona que decide ir a Yahweh a través del camino que Él mismo ha trazado. Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach. Así que no es posible mezclar un 50% del mundo de las ideas que determinan la razón con la fe pura y santa que es parte del fruto del Espíritu Santo en un creyente. Es el misterio guardado por siglos y manifestado a la iglesia o quejilá o congregación del Mesías. ¿Cuál? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es un tesoro guardado en vasos de barro, en tu cuerpo. Es la palabra de Dios viva, habitando en el creyente. El cuerpo es templo entonces del Espíritu Santo. Pero para Platón, el cuerpo es una cárcel, y como después se vino a decir, el cuerpo es el principal enemigo del hombre, del ser. Veamos a Platón qué dijo al respecto. Platón afirmaba, la sabiduría, o sea, filosofía, y el amor, no el de Dios, sino el humano, pueden liberar al ser humano de la esclavitud de la materia, o sea, del cuerpo. De ello habla en la famosa alegoría de la caverna, o el mito de la caverna, en donde el alma del hombre habita en una cárcel llamada cuerpo. Los gnósticos, de los cuales hablaré en un momento, enseñaban a los creyentes del primer siglo este tipo de doctrina, y se filtraba en las iglesias, lo enseñaban en las iglesias. El apóstol Juan, escritor del Evangelio y las epístolas, los alertaba acerca de estas herejías. Le decía a la iglesia, entonces, cuidado con esas enseñanzas que traen los gnósticos. El problema de Platón y la influencia de Platón y el mundo de las ideas, y ahora tenemos a los gnósticos también queriendo filtrar su enseñanza y su doctrina en la iglesia, no lo permitamos. Por eso escribió Juan y escribió las epístolas. También pues el Apocalipsis, por supuesto. Los gnósticos se referían al cuerpo humano como un estuche no digno del alma que la habitaba, porque está inclinada a las pasiones bajas. La Biblia afirma todo lo contrario. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cuerpo es una bendición. Los gnósticos consideraban al Mesías como un ser perfecto que no tuvo un cuerpo humano por las características anteriormente anotadas. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo alegórico filosófico. No se podía atribuir nada malo a los dioses. Y decir que el mismo Dios en el Mesías se había tomado cuerpo era imposible. Algo perfecto no puede tomar cuerpo. Ok. ¿Qué enseñaban entonces? Que su aparición en la tierra fue una forma cósmica e inmaterial. Aquí hay sabiduría, pero sabiduría humana, terrenal y diabólica, como hubiera dicho o como dijo el apóstol Pablo en su momento. El colombiano Víctor Manuel Gómez Rodríguez, conocido en los medios gnósticos y de la nueva era como Samael Aun Weor, revivió el gnosticismo de los primeros 4 siglos de la era cristiana, extrayendo de la Biblia enseñanzas del Mesías completamente tergiversadas para aplicarles una interpretación o una hermenéutica acorde a los misterios babilónicos, y cambió el concepto acerca del Mesías, que no tuvo un cuerpo, el concepto de los primeros gnósticos, que su aparición fue inmaterial, y dijo no, pues sí, él tuvo un cuerpo, tuvo una naturaleza humana. Claro que sí. Y es un reto grande para los gnósticos. ¿Cuál? El seguir a Jesús de Nazaret. En los gnósticos, según su concepto. ¿Cuál? Que él desarrolló los más altos potenciales del espíritu y del alma
por lo que le ha valido ser uno de los más grandes maestros e iniciados de la historia. Ese es el cuento de todas las religiones paganas, esotéricas, ocultistas y de la nueva era. El más alto iniciado, Jesús de Nazaret. ¡Qué blasfemia! Los profesantes de estas enseñanzas, así como los de otras religiones del paganismo, no le conocen como el Salvador de la humanidad al creer en la reencarnación y la transmigración de las almas, en tanto que los creyentes en Yahshua reconocen su obra en el madero para redención de pecados, justificación y salvación ante el Padre Eterno. La epístola a los Hebreos 9:27 afirma: y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El gran misterio pagano de los filósofos de la antigüedad acerca de la transmigración de las almas, de donde se cree que después de la muerte el alma busca perfeccionarse en otro más allá de la muerte para luego llegar al reposo en el mundo de las ideas, pensamiento que también fue asimilado por los judíos. En la actualidad hay judíos que piensan en la transmigración o que creen en la transmigración y en la reencarnación. Entendemos que su grado de revelación, de conocimiento de las Escrituras sería completo si aceptaran el nuevo pacto. Estoy hablando de Jeremías 31:31, que él haría un pacto, Dios, Elohim, con la casa de Israel. Jeremías 31:31 está la promesa y se cumplió en el Mesías. El Salmo 138, y él redimirá a Israel de todos sus pecados, ya está escrito. Pero los rabinos de su época, las autoridades eclesiásticas, no lo reconocieron, no lo aceptaron, por los motivos anteriormente dichos. ¿Cuáles? Bien podían hablarle acerca del Mesías sobre Moisés, y Moisés dijo, pero interpretaban de acuerdo a la tradición de los ancianos. Lo que posteriormente vino a ser la Mishnah, la Gemara y luego el Talmud. Veamos por qué fue un error incorporar el pensamiento de los filósofos griegos a la interpretación de las Sagradas Escrituras y su decadencia actual en lo que conocemos como teología liberal. Este problema se extendió desde los filósofos presocráticos que buscaban una explicación del cosmos, tomando como fuente de conocimiento los escritos de Homero y Hesíodo acerca de los dioses del Olimpo, para explicar a través de la razón y la experiencia los fenómenos físicos y del alma, asuntos que trascendieron hasta los siglos XVII y XVIII con los filósofos modernos de las escuelas racionalista y empirista. Sistemas de ética que incorporaron los ilustrados de la Revolución Francesa al humanismo y que fueron fundamento de desarrollo del conocimiento de los filósofos contemporáneos. En la actualidad, las diferentes escuelas de filosofía se siguen debatiendo entre la razón, la experiencia y la metafísica. Esta última, la que está más allá de la naturaleza, que no genera conocimiento teórico ni ciencia, no tienen respuesta a los filósofos. Solamente especulación al respecto. En cuanto a la fe y el alma, están más allá del alcance de los sentidos. Hay un asunto importante que destacar aquí, y es la Revolución Francesa, asimismo las escuelas de filosofía racionalista y empirista de los siglos XVII y XVIII, que marcaron con la Revolución Francesa lo que llamamos como la Edad Contemporánea, en donde fueron influenciados muchos teólogos que se prepararon precisamente en este campo de conocer acerca de Dios. Sin embargo, puedo decir que los absorbió la Ilustración. Un ejemplo, Kant, Immanuel Kant.
de una familia pietista, una familia cristiana, pero ingresó a sus estudios superiores influenciado por el periodo de la Ilustración y desvió su camino. Hegel, lo mismo, también estudió teología, pero asimilada al 100% desde el punto de vista neoplatónico, neoaristotélico, neotomista, neoagustiniano, y pues se desvió también. Así que, por ejemplo, para Kant, hablar de moral, porque él habla de la moral, no la concibe conforme a la ley de Dios, la ley moral de Dios. Para él, la moral es un deber que procede de la razón práctica, como responsabilidad que se corresponde con la conciencia, como imperativo categórico. Por ejemplo, ser respetuoso. Bueno, en otras palabras, la filosofía no aporta nada al conocimiento de Dios, de acuerdo a la palabra, ¿no? Pero mucho a un nuevo orden mundial, humanista, inclusivo, sodomizado, masónico, luciferino, antimesiánico, antisemita, y en el campo de la religión, a lo que he dicho antes, a una teología liberal, porque desde el humanismo no se puede concebir a Dios, y esto lo digo en qué sentido. Y la razón no está apta para ello, sino solamente una vida que se arrepiente de pecados y que reconoce a Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para liberar, restaurar al hombre, al ser humano, y llevarlo de nuevo al conocimiento de Dios. Entonces, Hegel y Kant, entre otros, desviaron su conocimiento que tuvieron acerca de Dios. Hay un ejemplo que me ha impactado y es Marx. En su juventud fue un hombre, fue un muchacho más bien, creyente de Dios. Posteriormente también lo absorbió la Revolución Francesa, el mundo de las ideas, el periodo de la Ilustración, y como si fuera poco se convirtió en un satanista. Eso es lo que dice Richard Wurmbrand en el Marx desconocido, que a propósito me gustaría leer algo de él, aquí lo tengo, Marx desconocido. Precisamente en la página 13 podemos ver uno de sus poemas que compuso en su juventud. La unión con Cristo puede proporcionar una elevación interior, consuelo en la tristeza, confiada calma y un corazón susceptible al amor humano, a todo lo magnífico y noble, no por amor a la ambición y a la gloria, sino solamente por amor a Cristo. Pero ya posteriormente conoce la Revolución Francesa, el mundo de las ideas, o mejor aún, el mundo de la Ilustración. Claro que contiene el mundo de las ideas de Platón, por supuesto, desarrolladas al 100%. Y escribe algo muy tremendo. En la página 15 encontramos el siguiente poema: Invocación de un desesperado. Así escribió Marx. Así un Dios me ha arrebatado mi todo. En la calamidad y desastre del destino, todos sus mundos se han ido más allá del recuerdo. No me queda sino la venganza. Levantaré mi trono bien alto. Fría, tremenda será su cumbre. Su baluarte, el temor supersticioso. Su ceremonia, la más oscura agonía. Quien mire hacia él con ojos sanos, retrocederá, mortalmente pálido y mudo, porque está en las garras de la mortalidad ciega y fría. Que su felicidad prepare su tumba. Marx
soñó con arruinar el mundo creado por Dios. En otro poema dijo: entonces podré caminar triunfalmente como un dios a través de las ruinas de sus reinos. Cada palabra mía es fuego y acción. Mi pecho es igual al del Creador. La influencia, de la Ilustración. Y no solamente eso. Dejó la oración, la lectura de la palabra, la adoración, y se encaminó a un mundo el de la oscuridad. Creo que el periodo de la Ilustración marcó para la iglesia cristiana la gran apostasía. Pues estamos hablando de finales del siglo XVIII. Ya estamos en el XXI. Al hablar de una sociedad sodomizada, profundicemos un poco más sobre el aporte de Grecia a esta práctica que es contra naturaleza, bíblicamente hablando, y luego hablaremos de la teología liberal. Empecemos. El título: Los filósofos griegos y la homosexualidad. Desde tiempos muy antiguos, en el caso de la promiscuidad sexual, naciones y civilizaciones se han caracterizado por defender tales prácticas, como la antigua Grecia, donde el amor homosexual era común y corriente. Platón y compañía consideraban a las mujeres como seres inferiores. Para ellos, el verdadero amor espiritual, de clase, prestigio y superioridad intelectual era el homosexual. Declaraban que ese era el amor que debían tener los filósofos y los sabios. Pero ¿de dónde les viene este concepto? De la teología griega. Veamos. En la mitología griega se dice que Caos preexistente, pues por supuesto que no fue creado. Para los filósofos entendemos que no hubo creación, que todo fue preexistente. Entonces caos, que surgió de la oscuridad, y también existía Gea y el dios Eros. Estaban tres tipos de sexualidad para esa época, tres formas de sexualidad: una en el hombre, otra en la mujer y otra hermafrodita. ¿Qué sucedió? Que eran seres amorfos, según la mitología, y que construyeron una torre para alcanzar a los dioses del panteón griego. Zeus no permitió tal asunto y envió un rayo. El hombre fue partido por la mitad y surgió otro hombre. La mujer también por la mitad y surgió otra mujer. El hermafrodita partido por la mitad y surgió el hombre y la mujer. El hombre entonces busca su complemento sexual, según los filósofos. ¿Cuál es? El hombre. De ahí viene la homosexualidad. La mujer busca su complemento sexual con la mujer, que dividió Zeus, por supuesto. Y entonces ahí viene el lesbianismo. Y el hermafrodita, la unión de un hombre con una mujer. Ese es el origen del concepto de sexualidad en Grecia, o mejor, de la homosexualidad y el por qué era permitida y verla de tal manera algo normal. ¿Acaso los padres de la iglesia no se daban por enterados acerca de la vida moral de los filósofos, de quienes tomaban sus postulados, que especulaban acerca de la creación porque desconocían al Dios de Israel? El estudio de la teología tradicional sistemática a lo largo de la historia se ha cimentado en la teología griega a través de las doctrinas propuestas por los padres de la iglesia y exégetas. Ciertamente, la audiencia, la feligresía, ha recibido un pan contaminado por la levadura de la filosofía del humanismo, llevándola a una crisis doctrinal marcada, que llamamos en este tiempo, o que mejor, la palabra de Dios la señala como apostasía.
Al crearse esa síntesis entre razón y fe, esta última quedó seriamente lesionada. Entonces ha venido a ser reemplazada en la teología liberal por el pensamiento positivo. Siglo XIX, Norman Vincent Peale, el que impulsó en la iglesia cristiana esta forma de filosofía como doctrina. A propósito, él era masón. Y de ahí vinieron todos sus pupilos, todos sus discípulos, que actualmente conocemos. Muchos de ellos ya fallecieron, otros los conocemos. Los que predican acerca del pensamiento positivo, la fe positiva, la teología de la prosperidad o doctrina de la prosperidad. Los esquemas, conceptos y principios sociales, culturales y políticos del mundo han sido incorporados en las congregaciones, trayendo como resultado un paganismo que profesa apariencia de piedad. La Biblia lo califica como apostasía. Por tal motivo, el amor de muchos se ha enfriado. Esta apostasía la conocemos para este tiempo como teología liberal. Empezamos por decir que esta corriente teológica recicló en su cuerpo de doctrinas el concepto griego del cosmos. Su teología, su concepción acerca de la cultura, el modelo de hombre en su entorno social, moral, educativo, diverso y pluralista, es completamente humanista, influenciado por la misma filosofía. Para la teología liberal, los relatos bíblicos son pura mitología y la adaptan a las circunstancias históricas del antropocentrismo para justificar el pecado. Cuestiona el único camino al Padre Eterno en Cristo. Cree en un universalismo igualitario, donde no existe el infierno, todo el mundo es salvo. Pues, es decir, es la interpretación alegórica, ¿cierto? Dios es tan bueno que no pudo crear el infierno. Es una interpretación alegórica, filosófica, por supuesto, no bíblica. Por supuesto que no. Entonces, este es un pan leudado, contaminado. Es como colocar un velo en los ojos de las personas que quieren, que anhelan conocer una verdad, pero les impide ver la palabra revelada de esa verdad. La teología liberal abrió el camino a una teología ecuménica. Así que, si el anhelo de tu corazón en este momento es conocer esa verdad, no permitas que sean colocados en tus ojos estos velos del humanismo cristianizado. No permitas. Busca la verdad, que es Cristo, por supuesto. Él es el camino, la verdad y la vida. La teología ecuménica se posicionó con mayor relevancia ante el mundo desde mediados del siglo XX, desde el Concilio Vaticano II, con el Papa Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, que ya falleció, y el actual Francisco. También están apoyados por filósofos y teólogos sistemáticos, entre otros por Hans Küng, que todavía vive en el momento que estoy haciendo esta grabación, Bultmann, Heidegger, Schleiermacher, todos ellos de familias luteranas y calvinistas, católicos también, como Schillebeeckx, entre otros. Estos abanderados de la teología liberal fueron influenciados por el empirismo y racionalismo de los siglos XVII y XVIII para aplicar a la palabra de Dios una exégesis histórica, crítica o método científico de análisis, como si se tratara la palabra de Dios un texto profano,
un texto antiguo. Estos personajes, por supuesto que se dejaron influenciar por la Ilustración, bien que la estudiaron en sus carreras de teología, pero no renunciaron a ese sistema o a esos sistemas de ética. En la Universidad Unidad lo hacemos. Estudiamos cada una de estas escuelas y las confrontamos a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué dice en esencia la palabra del Señor? Y cómo interpretan en la teología o en las diferentes escuelas de teología que actualmente existen. Esa es la forma en que se trabaja en la Universidad Unidad Internacional. Lo mismo con la carrera de psicología y neumatología. Se confrontan todas las escuelas humanistas a la luz de la palabra del Señor para llevar esa revelación genuina y restaurar la educación del reino para este tiempo y eliminar de paso como instrumentos de Dios, no solamente nosotros, sino muchos en el mundo entero, instrumentos para que la filosofía sea eliminada del cuerpo de Cristo. Hay muchos en el mundo, instrumentos y vasos que Dios escoge para eso. ¿Y quiénes Dios escoge? A cualquiera que se disponga a renunciar a todo el conocimiento filosófico humanista, incorporado a la teología. Cuando existe una renuncia acerca de la teología liberal, y entonces al encaminarse el creyente por el camino angosto, no el de la teología liberal que es el camino ancho de la perdición, sino el camino angosto, entonces va a encontrar esa revelación del Padre Eterno y fácilmente va a poder renunciar a la filosofía enseñada en muchos institutos bíblicos, seminarios y universidades que la aplican a la palabra del Señor. Así que tú puedes ser instrumento en las manos del Señor para que Él se glorifique en tu vida y difundas una palabra de reino, una educación restaurada. Ok. ¿Cuál es la filosofía de la teología liberal que actualmente profesan las iglesias ecuménicas? No se acepta toda la escritura como verdad por ser escrita por hombres, aunque es palabra de Dios. Fue inspirada por el Padre Eterno, los apóstoles y profetas. El lema para este tiempo, para la iglesia del Mesías: edificaos sobre lo que enseñaron los apóstoles y profetas, los que escribieron el Antiguo y Nuevo Pacto. Solamente, no más. Y en ello hay revelación. Un segundo punto de la teología ecuménica liberal. Se puede pensar en un universalismo igualitario, es decir, todos los hombres son salvos sin distinción de religión porque Dios es muy bueno y Dios no quiere condenar a nadie. Un momentico, Dios no condena a nadie. El hombre se condena a sí mismo si por voluntad propia escoge ese camino, si rechaza a Dios y el sacrificio que hubo en la cruz para redimir de pecados al pueblo de Israel y al mundo en general, cuando hay arrepentimiento sincero. Esa es la verdad. Otro postulado, otra hipótesis: hubo hombres decisivos para la humanidad, tales como Sócrates, Platón, Jesús de Nazaret y Buda. Jesús de Nazaret a la par de estos hombres, no hay tal. Es el Hijo de Dios, Dios encarnado para llevar de vuelta al hombre para con Dios y reconciliarlo. Otro postulado: hay crisis de identidad en la humanidad, por tanto todas las religiones son igualmente verdaderas. Eso es falso.
Todas las religiones no conducen a Dios. El único camino para con Dios es Jesús de Nazaret. No hay otro camino. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Jesús de Nazaret. O como Él mismo lo dijo, yo soy el camino, el único, y la verdad, única verdad, y la vida, única vida. Nadie va al Padre sino por mí. Está establecido para los hombres que sea de esa manera. Otro. Ya no sirven las verdades absolutas. Por supuesto, en la filosofía no se consideran verdades absolutas. En la psicología tampoco. Hay una verdad absoluta y la conocemos, es el Mesías. El pecado original es un criterio mitológico. Adán es la representación del ser humano. Se dice en el ecumenismo, en la teología liberal, el pecado es la culpa que puede aparecer en cualquier ser humano. Existe el mal, pero no personificado en el demonio, simplemente es un poder anónimo. El Apocalipsis es un mito. Los milagros de Jesús también fueron mitos. La fe cristiana humana puede salvar también a los agnósticos y ateos si no hay culpa propia, haciendo aquello que les dicta la conciencia. Entonces todo esto es basura, todo esto es veneno. Permítanme hablarlo así, pero es veneno para el alma y para una persona que consume este pan, se pierde. ¿Por qué? Porque esto no es palabra del Señor. Tengamos cuidado entonces con no caer en manos del ecumenismo y renunciemos si todavía profesamos teología liberal. Vayamos a las Escrituras, por favor. La propuesta del Concilio Vaticano II, desde Juan 23 hasta Francisco, es redefinir la relación de la fe con el pensamiento moderno mediante una teología liberal que en la actualidad se le llama teología universal. A Francisco se le admira por ser un jesuita progresista, porque aplica el pensamiento liberal, con el propósito de alcanzar una hermandad entre religiones para que haya paz en la tierra a través del diálogo. El primero en hablar de tal manera fue el ya nombrado teólogo, filósofo y sacerdote Hans King, quien dijo que si había paz entre religiones, habría paz entre las naciones. Una mentira muy grande. Progresismo. De él se habla en el campo político. Y lo único que ha dejado o que ha aportado en ese campo es ruina y caos social y espiritual, no más. El ecumenismo progresista es ruina. La religión apóstata y sus hijas no disciernen una vida santa de una profana o mundana. Cuando hablamos aquí de la religión apóstata, no estoy hablando de la nueva era, de la universal, la que recibe en su seno a todas las religiones del mundo. Esa es la nueva era. No, aquí estamos hablando de la religión apóstata que promueve ese primer ecumenismo entre las denominaciones católicas y protestantes. Por eso aquí estoy hablando de esa religión apóstata y sus hijas. No disciernen una vida santa de una profana mundana. Justifica el pecado, cuestiona la palabra de Dios y la interpreta de acuerdo a la necesidad del mundo moderno paganizado. Relativizó la moral a la conciencia individual y es instrumento de sodomización social. Es permitido todo aquello que va contra naturaleza. La moral tiene su origen en Dios, a través de los mandamientos. Sin embargo, el hombre que desprecia su conocimiento determina qué es moral, de acuerdo a sus costumbres, y establece su propio conjunto de normas como derecho natural.
Es tiempo de arrepentimiento para volver a la senda antigua. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, este tiempo. Y por supuesto, esto lo escribió Pablo a Timoteo, que también fue el mismo problema para esa época. Pero actualmente se dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no aguantarán, no soportarán la doctrina pura y santa, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a filosofías huecas, a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Esas son bienaventuranzas. Soporta las aflicciones. Haz obra evangelista, cumple tu ministerio. He hablado acerca de las aflicciones, de las bienaventuranzas y de la felicidad, en donde una persona que tiene el Espíritu de Dios es feliz, no por un concepto subjetivo o relativo, no, sino porque tiene el Espíritu Santo y puede soportar luchas, pruebas, aflicciones, tiempos de crecimiento espiritual, asimismo tiempos de abundancia, como de escasez, y sin embargo siempre va a ser una persona feliz dentro de los términos de la palabra de Dios, que no es relativa. Feliz en cuanto a se es bienaventurado. Así concluimos esta clase de doctrina apostólica y profética, video de apoyo para nuestros estudiantes de la carrera de teología, para que desarrollen sus trabajos. Si te quieres vincular, quieres aplicar para estudiar, recuerda que se te reconocen también tus estudios, puedes hacer una homologación. Se te envían las lecciones, cumples con los requisitos debidos y obtienes tu título profesional. Hasta pronto y muchas bendiciones. Recuerda, el Rey ya viene. Hasta pronto. Universidad Unidad Internacional.